Saludos y bienvenidos a Día a Día. Pues nada, estamos ya prácticamente a mitad de semana, estamos a miércoles, lo comenzamos con alegría y tenemos que hablar de no discriminación, de igualdad, y para ello, ¿quién mejor que la Fundación Elche Acoge, que son encargados de llevar estos temas a cabo? Por un lado tengo a su coordinadora Trini conmigo. Trini, bienvenida. Gracias, buenos días. Bueno, yo creo que sois los mejores para hablar de no discriminación, que es a lo que os dedicáis 100%, entre otras cosas, y otros programas, ¿no? Sí. Y luego te acompaña Olga, que eres técnico dentro del área de no discriminación, y además estás en la sede de Carrús. Sí. Bueno, pues yo creo que lo mejor es que nos adentremos en el tema, porque todos vuestros proyectos, de hecho lleváis varios, pero casi todos los proyectos hacen referencia a la no discriminación, es el punto global que os une, ¿no? Yo creo que es un poco la razón nuestra de ser, ¿no? Es nuestra marca de la casa. Todos los proyectos que realizamos, efectivamente hacemos muchos, algunos son más asistenciales, de atención directa a las personas, el trabajador social, el abogado, asesoramiento jurídico, todas estas cosas, clases de castellano, las casas de acogida, pero siempre hay un hilo transversal que un poco son los valores que fundamentan un poco el trabajo que hacemos, entre otros, es el de no discriminación. Lamentablemente vivimos en una sociedad en la que todavía sigue habiendo actos, acciones, ideas que discriminan a las personas por su origen racial, por otros muchos motivos también. Lógicamente, lo que pasa es que nosotros, pues en este caso, hacemos más incidencia a cuando una persona se siente discriminada o es discriminada por su origen racial, ¿no? por su lugar de procedencia. Y es ahí donde nosotros un poquito entramos también a la hora de visibilizar estos casos y de devolver un poquito a la sociedad, pues que no son las formas de actuar y de avanzar como sociedad que nos llamamos un poco del primer mundo, ¿no? Además, de verdad. Que a veces se nos olvida. Y lo que hacéis es unir y venir, porque no solamente ayudáis a esa gente que se siente discriminada, sino que tenéis que lanzar el mensaje a la sociedad, porque lo importante es el cambio de la sociedad, ¿no? Bueno, ahora mi compañera explicará un poquito más detenidamente, porque es la que está día a día con estas cosas, pero yo simplemente quería hacer introducir un poquito el tema. Es decir, nosotros como fundación que trabaja intentamos hacer de puente entre la sociedad de acogida y la inmigración. A veces se malentiende también un poco nuestra función, porque la gente te dice, es que ayudáis solo a inmigrantes, ¿no? Nosotros lo que intentamos hacer es un poco hacer esa acogida inicial de las personas que llegan de otras procedencias, y precisamente trabajamos también con la sociedad de acogida, en este caso con los ilicitanos. Es imposible que una persona que llega de fuera participe en la sociedad ilicitana si la sociedad ilicitana tampoco tiene la voluntad o genera esos mecanismos de participación. Entonces hacemos un trabajo un poco bidireccional. Partiendo de eso, una de las funciones más importantes, aparte de la asistencia, que es lo que te decía, es hacer incidencia política y hacer sensibilización social. Entonces, nosotros como españoles, también muchas veces nos sentimos discriminados, ¿no? en otros ámbitos, o cuando vamos, por ejemplo, yo conozco muchos casos, cuando una persona va afuera a trabajar, nos encontramos muchas veces también con esa discriminación, ¿no? Por el hecho de ser españoles, te etiquetan, piensan que bueno, eres de determinada manera, o entonces no eres válido para trabajar o para ciertas cosas, ¿no? Normalmente entendemos que parte más de algo, es entendible que vivimos en tiempos convulsos, la gente a veces llegamos a desconfiar ya de todo, ¿no? Y a veces lo desconocido nos genera miedo, es lógico. Por eso un poco la labor que nuestra es un poco dar a conocer a las personas que llegan sus culturas, sus formas de hacer, sus formas de ser, y a la inversa igual, que las personas que llegan también conozcan cómo funcionamos aquí, cómo hacemos, precisamente para que no siempre se piense que una situación o un malentendido siempre parte de una discriminación, que tampoco. Ahora lo explicará mi compañera. Una cosa es sentirse discriminado, y una cosa es sentirse discriminado, y otra cosa es que realmente exista una situación de discriminación, que a veces eso tampoco se tiene claro. Entonces es un poco la labor. Entonces, aparte de la sensibilización hacia afuera, mediamos con la persona, comprobamos que efectivamente esa situación es real, y luego también asesoramos en el caso de que sea real, ¿no? Pero mi compañera, como ya digo, yo creo que ya que es la que trabaja a pie de calle, digamos. Pues Olga, cuéntanos, ¿tú estás en la sede de Carrús? Sí, estamos en el Rincón de las Culturas, y allí tendríamos un poco la oficina real del programa. En el barrio más pobre de toda España, fíjate, según dicen las noticias. Según dicen las noticias, exactamente. Entonces estamos a pie de calle y enterándonos un poquito de todo. El programa de igualdad de trato y no discriminación se divide en dos partes, como ha dicho mi compañero, una parte de sensibilización, que la podemos hacer en general a toda la ciudadanía, en este caso de acogida, que sería Elche. En nuestra mayor parte de casos
estamos en los centros, vamos a los colegios, a los institutos, un poco a empezar desde abajo, Desde para abajo, que cuando la vayamos educación. creciendo podamos ayudar un poquito. Y la parte del programa que más incidencia tiene es cuando una persona se siente discriminada y acude y nos comenta, mira, me he sentido discriminado porque he ido a una entrevista de trabajo y no me han cogido por mi condición étnica o por país de origen. O me han hecho O preguntas. me han hecho preguntas que no le harían a otra persona. En el ámbito laboral es donde más discriminado se siente. El año pasado detectamos 18 casos, Muchos. muchos, y en la gran mayoría son en el área laboral y en área de vivienda. Es donde tenemos la mayoría A la hora de de casos de adquirir una discriminación. vivienda, claro, Ujú. que también es cuando se ponen las, Sí. las trabas, ¿no? Las trabas, pedir cosas que no pedirías a un español, a una persona española, preguntar cosas que no preguntarías o poner condiciones que no pondrías. Y nos encontramos que la mayoría de casos son en cuestiones de trabajo y de vivienda. En esos casos actuáis como mediadores, ¿tenéis alguna forma de actuar, pues no sé si frente a esa empresa en sí, ¿no? Porque creo que deben saberlo, porque si lo hacen una vez, ¿por qué no dos? Para erradicar. Sí, tenemos un protocolo de actuación. Se inicia cuando la persona o una persona que ha conocido el caso se pone en contacto con nosotros e iniciaríamos desde una primera entrevista inicial con la persona para que nos cuente cómo se ha sentido, qué ha pasado, si tiene alguna manera, pues mira, es que me lo han dado por escrito, tengo alguna cosita, y nos ponemos en contacto con la otra parte siempre para verificar si hay testigos, qué más podemos saber, si es algo normalizado y no solamente esa persona, si hay más casos alrededor. Y dependiendo del caso, pues puede ser una mediación, puede ser a veces simplemente hablar. En la mayoría de casos nos hemos dado cuenta que es desconocimiento, como decía mi compañera. No es lo mismo poner se busca una persona española que se busca una persona que sepa hablar español. Muchas veces cuando haces el comentario, bueno, es que sí, lo puedo contratar porque me entiende. Pues entonces no estamos hablando de una discriminación real, sino es que no has sabido, cómo hacerlo. Cómo hacerlo. Ujú. Claro, pero este tipo de, a veces, cuando es desconocimiento, lo que intentamos también un poco trasladar a la persona, que para otras ocasiones, pues a lo mejor el evitar ese tipo de forma de expresarse o de lenguaje, evita un conflicto. Claro. Claro. Y la persona además lo recibe siempre, ¿eh? Cuando es una cuestión de desconocimiento, lo recibe de forma muy, muy positiva. Te dice, pues mira, la verdad es que no había caído. Dije española porque di por hecho que era, pues eso, pues que quería que hablara español, pues porque tiene que estar en casa, tiene que entender, va a cuidar de mi madre, si no, no se va a poder comunicar con esa persona, pero la verdad es que me da igual que sea de donde sea si habla español. Hay otros casos que efectivamente corroboras que no, que está claro que tal, ¿no? Que evidentemente todo el mundo está en su derecho de decidir en un momento determinado, pero es verdad que tenemos también que pensar un poco que cuando una persona se busca un poco su futuro o su vida, el hecho de encontrarte barreras que ya de entrada, por una cuestión de procedencia, ya no tengas esa posibilidad de acceder a algo, creo que como sociedad retrocedemos porque estamos perdiendo mucho potencial humano. Las personas que vienen de otros países vienen con otras experiencias y con formaciones además, que la gente piensa, bueno, es que la gente que viene de otros países parece que no esté formada, o muchas veces muchísimo más Fíjate, formada que nosotros. La fuga de cerebros que tenemos en España. Pues imagínate. Y a la inversa. Claro, es decir, que nosotros lo estamos viviendo con nuestros familiares, con hijos, con nietos, que se están yendo fuera muy jóvenes, sin entender el idioma, con unos currículum extraordinarios y necesitan ir a buscarse la vida. Qué menos que los acojan como nosotros acogemos, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Eso es lo que se busca, lo que se intenta hacer entender. Yo creo que es importante entender que, ya te digo, que el desconocimiento normalmente lo que hace es hacernos errar, ¿no? en todos los aspectos de nuestra vida. Y yo creo que la verdad que cuando, ya te digo, cuando hemos ido y hemos explicado, la gente suele reaccionar bien. Siempre hay casos, ¿no? Casos que no, que hay una clara discriminación y evidentemente nosotros ahí, si es una clara discriminación y además comprobamos que puede ser incluso una discriminación colectiva, porque esto también es una diferenciación, Sí. ¿no? Lo explicas tú, yo creo que... Tenemos diferentes tipos de casos, lo que sea una discriminación individual, ha sido a ti en un caso concreto, al salir de comprar a ti, por ejemplo. Y otra cosa es un anuncio donde se discrimina, por ejemplo, a todo un colectivo en ese sentido. Entonces tendríamos los casos de discriminación colectiva y los casos de discriminación individual. Al final del año hemos contabilizado un total de 18 casos, con los dos, 10 individuales y 8 colectivos, y al contabilizar de qué tipo eran, la mayoría por los dos lados han sido tanto en laboral como en vivienda.
Fíjate. Luego yo creo que la ventaja que también tenemos, nosotros somos una entidad federada a nivel nacional con Red Acoge, somos 18 entidades en todo el territorio español. Eso quiere decir que las entidades que tenemos este programa, podemos ir recogiendo este tipo de casos y además elevándolos en foros donde tenemos presencia a nivel nacional para visibilizar un poco esas malas prácticas, ¿no? Evidentemente los casos colectivos son quizá los más sangrantes porque a veces son prácticas con una decisión y una reflexión detrás a nivel empresarial o a nivel donde se decide que este tipo de perfiles tal, ¿no? Entonces eso es un poco donde tenemos que ir visibilizando, devolviendo estos datos para que el Ministerio maneje datos reales y podamos hacer esa incidencia política, que es una de las funciones principales. Y yo creo que lo fundamental es que cuando una persona, en este caso, se sienta discriminada, entienda que pueda ser siendo discriminada por su condición, que sepa que puede acudir al Chacoge. Eso es muy importante, que es lo que venimos a decir, es que está el Chacoge donde pueden acudir. ¿Cómo lo pueden hacer? ¿A través de teléfonos, a través de ir a la sede, por ejemplo? ¿Dónde está la tuya exactamente? La sede, la del Rincón de las Culturas, está muy cerquita del Parque 1 de Mayo. Estamos en la calle Arturo Salvetti Pardo, número 9, y ahí estamos para atenderos en lo que haga falta. E incluso una duda, oye, no he tenido muy claro, o he tenido esta sensación sin ningún problema, acudes, se sentarían conmigo, hablaríamos. Mira, pues al final creía que, pero resulta que no me han discriminado a mí, sino que es una manera de proceder, que me ha sentado mal. O mira, sí que ha habido, pensaba que no lo tenía muy claro, y sí que es, pues venga, vamos a ver qué ha pasado, vamos a atacar por aquí, vamos a entrar. Pues por lo menos que sepan, que tengan donde acudir, que a veces yo creo que el desconocimiento es lo que más nos desconcierta. Pues... Y luego la sensación un poco de sentirte un poco acompañado, ¿no? En situaciones así, decir, bueno, voy, como decía Olga, ¿no? Efectivamente, una vez hablas con la persona y te dicen, pues mira, estoy viendo que efectivamente no es una discriminación, y no es una discriminación por mí, es una mala práctica, a lo mejor, pero generalizada a cualquier persona que acuda, que no quiere decir con esto que sea menos negativo, ¿no? Pero no es algo que incida directamente en una nacionalidad o en una procedencia. Aún así nosotros hacemos esa intermediación, intentamos hablar con la otra parte, ver que esas formas de funcionar hacen que se excluya a gente. Ya te digo que normalmente nos solemos encontrar muy pocos casos en los que te encuentras realmente en una confrontación real y que te digan, mira, pues sí, pues esto es así, y además lo voy a seguir haciendo así porque yo pienso así y es la forma de proceder. Que bueno, de todas maneras nosotros sí que estamos en ese sentido vigilantes, porque no podemos obligar a nadie a que cambie tal, pero lógicamente si se incide en algún tipo de delito tipificado, porque esa incidencia política de la que las ONGs estamos haciendo constantemente, también se está consiguiendo que con esta visibilización de casos se puedan tipificar como delito incluso, por ejemplo, los delitos de odio, que hace pues 15 años eso era impensable. Entonces, quiero decir, son pasos que se van dando, que si no vamos recogiendo de una manera protocolarizada esos datos, además donde se puedan verificar, que no es que una cuestión de que el Chacoge o cualquier ONG diga, es que se discrimina, no. Hay unos datos que nos avalan, que están contrastados y que se elevan a donde se tienen que elevar para que haya precisamente esa acción política y que se empiecen a legislar, ¿no? También ese tipo de delitos, porque en una sociedad, ya te digo, avanzada, que cumpla con los derechos humanos y que estemos en ese sentido llamándonos un poco de sociedad de primer mundo, pues no se pueden seguir dando, ¿no? Yo creo que para el estado de la convivencia de cualquier ciudad, de cualquier territorio, es fundamental que todas las personas sean reconocidas en igualdad de derechos, que hay mucho por hacer, pero hay que ir quitando nudos que nos van haciendo que no avancemos como toca, y que de alguna manera pues nosotros estemos un poco también ahí como un enlace, como un facilitador, ¿no? Para que ambas partes entiendan que la forma de funcionar es otra. Eso está genial. Bueno, pues dicho todo esto, yo me quedo sin tiempo, me tengo que ir a publicidad, os doy las gracias por venir, y lo que espero que estas cosas pues cada vez vayan a menos, porque erradicarse de la noche a la mañana seríamos muy utópicas nosotras hablando de esto, pero ojalá pues que cada año vayan bajando y cada vez que vengáis digas, este año han sido dos menos, y así iremos. Y dentro de nada no hace falta ni tener el programa. Ojalá. ¿Verdad? Oye, pues nada, me voy a publicidad, pero no se vayan porque vuelvo enseguida.
Y mientras nos preparamos para que llegue el siguiente invitado, les voy a dejar con un reportaje que viene de la mano de Aigües de Elx. Y es que nos van a mostrar cómo hacen ellos esos rigurosos controles de calidad del agua. ¿Quieren verlo? Pues nada, os dejo con el reportaje. Garantizar la calidad del agua que consumimos es la máxima prioridad de la empresa mixta Aigües de Elx. Por eso, cada día los técnicos recogen muestras de agua de diferentes puntos de nuestro municipio para comprobar que cumple con los parámetros óptimos de calidad. Las tomas se llevan a cabo en pedanías como Peña Las Águilas, Santa Ana o la zona de Bonavista. El primer paso es quemar las posibles bacterias que pueda contener el agua con este soplete para eliminarlas por completo. El objetivo principal es comprobar que los niveles de cloro sean los óptimos. Para ello, los técnicos utilizan aparatos como este que mide la cantidad de cloro que está presente en el agua. A continuación, se recoge este agua con una probeta, indicando el lugar de la toma y la fecha en que ha sido obtenida. Sí, quemo las posibles bacterias que puedan haber en el grifo para que desaparezcan. Todos puntos tanto rurales como urbanos, zonas como Peña Águila, Santa Ana, Bonavista y zona urbana. De media se toman unas 70 muestras semanales de agua. Se realizan tanto de agua potable como de posibles vertidos y también en las viviendas de los particulares que los soliciten. El siguiente paso es llevar estas muestras al laboratorio para su análisis. Una vez aquí, se dividen en dos recipientes. En uno de ellos se analizan parámetros como la conductividad, el pH, la turbidez o el cloro, mientras que el resto se derivan al área de microbiología, donde se analizan las bacterias del agua, garantizando la máxima calidad. Por ello, los expertos recomiendan consumir agua del grifo por ser la más adecuada. Sin embargo, para quienes no toleren el sabor a cloro, un truco es poner el agua en una jarra en la nevera para eliminar el sabor o añadir unas gotas de limón. Que la gente no tenga ningún miedo, es completamente segura y ya veis, la analizamos aquí diariamente y no tienen que tener ningún tipo de miedo en consumirla. Yo lo que les recomendaría es que si el cloro no les gusta por el sabor que tiene el agua, que se la pongan en una jarra fría en la nevera o en otro caso que le añadan unas gotitas de limón y con eso sería suficiente para consumirla. En el área de microbiología de Aigües de Elx se analizan parámetros indicadores de contaminación fecal. En caso de detectar alguna bacteria, los técnicos acuden al punto de muestreo para limpiarlo en profundidad. Si al día siguiente si analizamos, por ejemplo, presencia de bacterias coliformes, ese valor, por ejemplo, el Real Decreto nos marca hasta 100, pero de todas formas, aunque salga 1, 2, 3 bacterias coliformes, lo que hacemos es repetir esa muestra habiendo limpiado por arrastre el punto de muestreo y así realizamos un análisis de confirmación, o bien para decir que no hay o bien para confirmar que sí que hay, y entonces se procede a lo que es la limpieza de o ese punto o bien de toda la red si hubiera más puntos contaminados. A diario se toman muestras de agua de los depósitos municipales, por lo que el control es máximo. Los expertos no recomiendan consumir agua embotellada ni de ósmosis, ya que esta última se filtra a través de un pequeño depósito que elimina el cloro, favoreciendo la aparición de bacterias y contaminando el agua. Que desde aquí todos los días se analizan los depósitos principales de Elche y aparte de modo alternativo y rotativo los diferentes puntos de la red, entonces está mucho más controlada que por ejemplo un agua embotellada, porque claro, eso se hacen como unos análisis a ciertos lotes. O
o sea, bueno, se hacen a todos los lotes, pero ciertas muestras aquí todos los días se hacen análisis de esos depósitos, entonces está más que controlada. Y además por los dispositivos domésticos hacemos una campaña del grifo de consumidor y observamos que muchos de los voluntarios que nos traen agua de ósmosis encontramos suciedad en ese agua de ósmosis porque claro, una etapa de ellas le quita el cloro y entonces se llena de bacterias coliformes, y aquí comparamos el punto de red nuestro con el agua de su casa, de su grifo, y observamos que en el agua de ósmosis hay un crecimiento de bacterias, por tanto hay contaminación. Tras realizar los análisis, la práctica totalidad de las muestras están en un estado óptimo, por lo que podemos concluir que el agua potable de la red de nuestro municipio es la más apta para el consumo y de una gran calidad. Pues seguimos en Día a Día, muchísimas gracias por esta espera y además creo que ha valido la pena porque les voy a enseñar un legado, porque lo que tengo entre mis manos realmente es un legado. A ver, vamos a ver si lo puedo poner aquí. ¿Se ve? Yo creo que sí. Pone: a mi amigo Cándido, con la seguridad de que será un buen continuador y conservador de esta obra, el CAU. Pues sí, venimos a hablar del CAU y este legado se lo dio Mariano, pues el iniciador, digamos, del CAU, a Cándido, que es nuestro invitado, uno de los autores que también ha participado en esa formación y esa conservación del CAU, que está con nosotros. Le damos la bienvenida. Cándido, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, yo creo que la imagen era muy bonita para comenzar esta entrevista, sí, porque yo creo que va a ser, más que hablar solamente del CAU, es un homenaje a Mariano, que fue esa persona encargada de llevarlo a cabo. Se lo merece, porque se le ha hecho muy poco para lo mucho que ha hecho él. Eso es muy importante. Bueno, para la gente que no sepa lo que es el CAU, ¿qué es el CAU? Bueno, el CAU, unos dicen que es porque hay allí una cueva que hicieron los canteros cuando estaban trabajando las canteras de... Sí. Y otros, pues no dicen que es una cosa casual que la han puesto. Yo exactamente me rijo en eso. No sé si alguien llevará razón o no. Pero ya el CAU, de por qué viene el CAU, eso es lo de menos. Vamos a hablar del CAU. ¿Qué es lo que hay en el CAU? ¿Qué es lo que hay en el CAU? En el CAU hay, según dice mucha gente, hay mucho talento, no porque lo haya hecho yo, porque lo empezó Mariano, y eso, todo el talento que hay, o todo el valor que hay, se lo debemos a Mariano. Y Mariano ha dejado su legado, pero a mí es lo que me gustaría saber, ya que le conoces como gran amigo tuyo que ha sido Mariano, ¿cómo se le ocurre la genial idea de comenzar esos murales allí en el CAU? Bueno, Mariano lo empezó en otros sitios, precisamente en la Sierra del Castellar. Empezó él a hacer cosas. Allí lo echaron de allí porque dicen que la Sierra del Castellar es una zona protegida. Que es una zona protegida porque hay allí restos ibéricos y cosas de esas, y que allí no podía hacer eso. Lo tiraron de allí y entonces fue cuando Mariano buscó canteras, siempre canteras. Y iba buscando cantera por el tipo de piedra. Porque creía que no hacía daño a nada. Ah, vale. Y él empezó allí a hacer, él se distraía en eso. Lo sé porque a mí me ha pasado después igual. Entonces, aquel hombre iba allí, hacía sus cosas y ya que las hacía, pues hacía cosas recordando su pueblo, recordando sus cosas, su gente, además, todo sus costumbres y todo eso lo recordaba. Aquí tengo yo unas cuantas, Cándido. Yo creo que, ya que me las has traído así, voy a ver si la gente las puede ver. Si te parece, mira, de las cosas que hay por allí, que hay allí, ¿no? Lo que se van a encontrar. Al montañero, pues, Vaya Aventura,
Un poco este es el paso y el recorrido de Paloma de la Paz, de lo que se ha ido haciendo allí, además con la firma de Ros, de Mariano, el Miguelet. Bueno, hay muchísimo. Esto es una pequeña representación. Esos son los carros que utilizaban los canteros. Esos son los carros de los... Cuando se bajaban las piedras de arriba de las canteras y todo eso. Ahí está el arca, la famosa arca, todo lo que hay hecho de Mariano. Al patrimonio tan importante nuestro, también tenemos una. Sí. Bueno, también hay tuyas, porque también has participado como autor aquí en el CAU. Sí, hay algunas también, pero yo no las traigo para que no las vean. El que quiera verlas, que suba arriba. Que suba arriba, porque lo va a pasar muy bien. Lástima que el camino no sea lo deseable que es. Hasta llegar allí. Hay personas que les cuesta subir. Yo he visto allí cosas ya que me han oprimido el corazón, porque ver personas, subir a una persona ciega y llevarla donde yo tengo, la primero que hay está hecho San Pascual y la Milagrosa, y llevar un hijo a su madre allí, ciega, y llevarla allí y decirle al hijo, mira, aquí está San Pascual, y ella con las manos ir palpando y llegar hasta los pies de San Pascual y decir, mira, aquí están los pies. Aquello a mí fue para mí lo más grande que yo puedo ver en cuanto al sentir de las personas. ¿Cómo sabe aquella mujer y cómo siente ella una cosa tan grande solamente con tocar así? Bueno, porque tienen magia en los dedos, yo creo, al final es lo que se desarrolla. Pues Cándido, la gente podemos disfrutar, porque al final eso se ha quedado como un legado para la ciudad ilicitana. Sí, hoy por suerte, no sé si todo el mundo lo sabrá, pero ya lo han puesto como zona protegida. Yo llevé una alegría enorme. Me hubiera gustado que Mariano, esas palabras que se dijeron, las podría haber escuchado, las hubiera escuchado él. Me hubiera gustado, pero bueno, no estaba. Ya es bastante que lo reconozcan, y así pues nos acordaremos siempre de Mariano, porque se lo merece. Entonces, aquello ya todos los partidos lo votaron en el pleno que hicieron, y es zona protegida. Estamos esperando que nos den alguna solución de si se puede hacer algo allí más. Si se puede avanzar, porque ahora el objetivo es que pueda crecer un poco más. Yo lo pregunté. O que ya se va a quedar tal cual. Yo hablé con el alcalde y se lo pregunté, y entonces me dijo que eso no exactamente no es una cosa del pueblo, que eso ya pertenece a la Generalitat Valenciana, y la Generalitat Valenciana, pues eso parece que es poco para ellos. Creo yo, que cuando se callan... Pero estáis esperando respuesta. Sí. Que se pueda decir si se puede avanzar. Sí. Porque autores que habéis participado allí, queréis avanzar. Hombre, ¿tenéis idea de seguir creando allí? Todo depende de las fuerzas. Yo todavía me siento con fuerzas para hacer alguna cosa. Y a mí me hubiera gustado que el pueblo de Elche... La gente lo pide, pero las autoridades pues nos hubieran dicho, oye, intentar hacer esto. No me importa qué. Hacer esto. Y vosotros poneros manos a la obra. Porque eso hubiera sido una cosa también, pues hombre, si hacen tantas cosas como la dama y todo eso, pues intentar hacer algo que hubiera resonado aquí en Elche. Y ahora que has estado contando pues esa gente que sube, ¿todavía hay gente que se sorprende o que no sabe que está el CAU, o que va sorprendida y cuando lo descubre, anda, esto aquí? Todos los días sube alguien que lo dice. Que no lo sabía. Que no lo sabía.
todo eso, yo tengo sobre 30 libretas que las ha escrito la gente que sube allí. Y que va dejando sus anotaciones. Eso. A nadie se le exige que ponga nada, ni que diga nada, ni que cada uno hace lo que quiere. Y eso, yo cuando tengo así un rato que no sé qué hacer, cojo esas libretas y empiezo a repasarlas y yo me quito años. Pues Cándido, y para esa gente que ahora mismo está descubriendo lo que es el CAU y que has dicho, es difícil de llegar, ¿cómo se llega? ¿Cómo se llega? Hay 3 caminos que se pueden... Normalmente el último kilómetro, digamos, hay que subirlo a pie. Ese sí o sí toca a pie. Sí, porque se puede ir por el camino de Castilla, coger cuando vas a llegar a la autovía, en vez de buscar la autovía, te giras, sales recto, pasas por debajo de la autovía. Exacto. Y vienes avanzando hasta las montañas, donde detrás ya queda el campo de golf, ese que hay. Y quien lo hace como ruta senderista, porque sé que mucha gente va caminando hasta allí, sí, en el último kilómetro, que dice, vamos a hacer una ruta, ¿qué ruta es la que cogen? También va, normalmente siempre se coge la del camino. ¿La del río? No, bueno, la cogen también. Ahora con esto de la senda que han hecho ahora, que por cierto, aprovecho para decir que la senda, una vez que llegas al término de Aspe, ya no está señalizado nada. Y entonces hay un sitio, cuando llegas a lo de Aspe, que sobre 1 kilómetro así, hay una senda que cruza el pantano, pero entre el carrizo lo cruza al otro lado. Y eso mucha gente no lo conoce. No lo conoce. Lo saben que hay una senda, pero no han tenido opción. Pero porque no está señalizada. Porque no está señalizada. Fallo. Entonces yo he hecho una señalización, lo digo... Para que la gente se fije. Para que la gente allí y pone senda para cruzar el pantano. Y si seguimos esa senda, cruzaremos el pantano. Cruzamos el pantano y vamos al sitio donde está el puente de los 4 ojos y de los 5 ojos. Que eso ya pertenece a Aspe. Fíjate. Lo que hemos aprendido hoy, hemos aprendido a qué es el CAU, que yo creo que mucha gente lo sabía, pero si por si hay algún despistado, y que gracias a que Cándido nos ha traído este legado, es una parte de muchos más, que le dejó Mariano, y queríamos hacerle un homenaje a Mariano, que fue el precursor de que se comenzara el CAU, y que gracias a él pues nos queda este legado. Yo, Cándido, te doy las gracias por venir, y que nada, que muchísima suerte para que las autoridades digan que se pueda seguir avanzando, porque queremos que aquello crezca más. Todavía nos queda un poco de fuerza, vamos a ver si nos dicen si lo conseguimos. Si nos dan algo. Pues en ello estamos, a ver si lo conseguimos. Yo me quedo aquí con el legado de Mariano. Muchísimas gracias por vernos cada día. Ya saben que nos pueden seguir, por supuesto, en nuestro canal de Teleelch, en TDT como siempre, y también lo pueden hacer a través de nuestro canal de YouTube, suscribiéndose, y como no, en nuestra página web www.teleelch.es/día a día. Ahí también nos pueden ver. Nada, les veo mañana aquí en Teleelch, en Día a Día.